Siempre he hablado de esta idea de que cómo nace tu interés por el arte o qué es ser artista. Yo creo que todas las personas en sí tienen esta capacidad. Lo que pasa es que para muchos tal vez no es necesario fijarlo de alguna manera. Muchas veces te cruzas con gente que mueve la mano de una forma extraordinaria o que sonríe de una forma única y desaparece en sí mismo. Para algunos, en mi caso fue así, había la necesidad de fijarlo para convertirlo en algo más general. Esta necesidad de acariciarlo todo, de tocarlo todo, de alguna forma, esta vinculación entre el cuerpo y la relación con todo lo demás, me atrajo más la escultura y sigo en ello. En todo caso, es una escultura que es consecuencia de un amor a las ideas. Yo creo que mi gran material son las ideas. El material es un vehículo necesario, un soporte sobre el que tú construyes unas ideas, pero no son nunca un destino, una finalidad. He trabajado con muchos materiales porque las ideas se van moviendo, son muy orgánicas y cada idea ya nace casi con su material. Hay ideas que tienen una capacidad tal vez más amplia y pueden funcionar en varias cosas, pero yo creo que siempre la idea nace con un material, un volumen, una medida, un peso, una forma. En la Crown Fountain, que filmé 1000 caras de gente que vive en Chicago, eran en vídeo. Decidí continuar la idea del retrato, pero utilizando materiales muy clásicos, madera, alabastro, mármol, bronce, etc. Y entonces decidí hacer estos retratos, yo creo que desde que empecé en el año 2004, más o menos, que terminé la Crown Fountain, hasta hoy tal vez ya tengo en mi galería de retratos 32 o 33. Era esta idea de la pequeña célula que antes que os hablaba de la idea del bosque blanco, que el árbol, la persona, en el fondo es todo siempre lo mismo. Y estas caras que empezaron en la Crown Fountain de una forma muy general se fueron definiendo en estas niñas, en estas mujeres, siempre con los ojos cerrados. Los dibujos en la pared son un poquito una prolongación de mis dibujos normales en papel que yo hago en el estudio, pero ya lo he ido explorando en las últimas exposiciones y me ha interesado mucho porque de alguna forma puedo integrar finalmente la arquitectura con la obra. Las esculturas, el modelo original, están trabajados en madera de cedro, es decir, de un tronco entero se ha esculpido las cabezas. La madera, que es un material muy orgánico, muy vivo, sobre todo cuando partes de un tronco, tiene un secado un poco violento en el momento, entonces produce estas aberturas, estas fisuras que siempre me han fascinado. Entonces esperé a que las fisuras fueran como yo creo que tenían que ser, esperé y entonces sacamos molde para pasarlas a bronce. Entonces hay esta como especie de cosa interesante que no sabes muy bien si es madera, que es, porque finalmente es bronce, pero al pintarlo de blanco también se ha perdido la relación con el bronce. Hay una confusión en la lectura de este material y esto para mí era interesante porque también es introducir un poco el desconcierto a veces con el material. Hombre, cuando haces una exposición o una instalación, yo creo que es muy importante también entablar una relación estrecha con el lugar donde esto sucede. Esta galería tiene un suelo muy peculiar, muy especial, hiper interesante, pero con mucha personalidad. Y más que luchar contra él, decidí aliarme a él. Y entonces decidí levantar un poco las piezas que quedan en flotación. Como veis, crean una sombra debajo que les da una ligereza, pero también hacen que el suelo parezca líquido casi, como si estuvieran en el agua.
Y creo que hace que la escultura, el suelo, las paredes con los dibujos, todo se vuelva uno y ya no estén compitiendo, sino que estén convirtiéndose en una sola obra. A mí me gusta intentar entablar como una conversación entre ellas. Aquí hay dos que están como hablando y una que está un poco desconcertada, que esto pasa mucho en las conversaciones y en las relaciones humanas. Hay otra que simplemente observa a lo lejos, es de otro color, es de otro material, es como si no formara parte del grupo. Pero en el grupo hay dos en conversación, pero hay una que mira pero no acaba de introducirse. Hay como unas tensiones y unas relaciones. Y esto creo que es simpático porque cuando entre visitantes, los visitantes ampliarán esta conversación con las piezas que ya existen. Un estudio es como la ampliación de tu cabeza, de alguna manera. El estudio principal viaja contigo, que está aquí dentro, que es el cerebro. Pero en escultura es inevitable tener un punto donde las cosas sucedan de alguna manera. Y en mi estudio hay todo un equipo que me ayuda a intentar pasar estos sueños a realidad, todas estas ilusiones, volverlas físicas. Me encanta la escultura porque es prácticamente imposible hacerla tú solo. Siempre necesitas esta colaboración. La escultura siempre acaba siendo un trabajo coral y yo creo que con los años he conseguido tener un grupo de gente a mi alrededor maravilloso, extraordinario.